Venimos estudiando el libro de Romanos, la carta a los Romanos, hace varias semanas atrás, y hemos dicho, hermanos, que este libro o esta carta a los Romanos es uno de los principales libros que Dios ha dejado en su palabra para cimentación doctrinal del creyente. Tiene muchísimas enseñanzas que son fundamentales de la fe cristiana este libro, motivo por el cual lo estamos estudiando con cierto grado de profundidad. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la justificación, la paz y la esperanza que están descritas en el capítulo 5 de Romanos. Entonces vamos a ir, por favor, al capítulo 5 de Romanos. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este capítulo 5, hermanos, tiene verdades fundamentales, hemos dicho, para la fe cristiana, y especialmente en lo que respecta a la gracia de Dios. Ya en los estudios anteriores hemos estado hablando, hermanos, de la gracia de Dios. Y de esta primera parte que hemos leído, del capítulo 5, podemos extraer algunos conceptos importantes. La justificación por la fe nos permite estar en paz con Dios. ¿Sabe, hermano, una de las cosas más difíciles, si no imposible, es estar en paz con Dios? La Biblia dice que solamente hay una manera en la que el ser humano puede estar en paz con Dios. Contrario a lo que mucha gente cree, ¿no? De que haciendo actos bondadosos está en paz con Dios. O que dando una limosna a alguien necesitado está en paz con Dios. Hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay solamente una manera de estar en paz con Dios. Romanos 5:1, lo acabamos de leer. ¿Qué dice ahí? Justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Dice que por la fe somos justificados y es la única forma en que tenemos paz para con Dios. No hay otra manera, hermano, en que usted y yo podamos estar en paz con Dios. No hay otra forma, sino por medio de la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En los estudios anteriores hemos leído y hemos aprendido que Dios Padre estaba airado contra la humanidad, ¿se acuerda? Hemos hablado de la ira de Dios y hemos hablado de que Dios ha derramado su ira sobre la humanidad en varias ocasiones. Y además la Biblia habla de la ira venidera, una ira que está por venir, que Dios va a derramar su ira sobre el mundo pecador. Pero ¿qué dice el versículo 1 que acabamos de leer? Que tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesús. Somos justificados por la fe. Ahora, ¿qué es la justificación? Porque dice ahí, justificados pues por la fe. Justificación, hermanos, es un término legal que significa declarar justo a alguien o considerar justo a alguien. En el contexto bíblico, la justificación se refiere a la acción de Dios de declarar a una persona libre de culpa y en buena relación con Él. O sea, imagínense, mis hermanos, acabamos de decir que no hay manera en que nosotros podamos tener paz para con Dios, pero dice que somos justificados. La justificación es la manera en que Dios nos declara libres de culpa y es en relación con Él, en buena relación con Él. Cuando una persona pone su fe en Jesús, Dios le acredita la justicia de Cristo. Y esa persona es considerada justa, perdonada de sus pecados y, lógicamente, en paz con Dios. O sea, cuando invitamos al Señor a morar en nuestros corazones, Dios ya no ve solamente al pecador, sino que ve a su propio Hijo en nosotros. Por eso es que dice al final del versículo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice por medio de Él. Entonces, hermanos, un día cuando nosotros ya dejemos este mundo y estemos en la presencia de Dios, estemos enfrentando el juicio de Dios, Él va a decir, este varón, esta mujer creyó en mi Hijo amado. Y ese varón y esa mujer que creyó en el Hijo de Dios no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de Él. Entonces es muy importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta que la justificación nos hace estar en una condición de justicia delante de Dios, perdonados nuestros pecados y estar en paz con Él. Pero ¿por qué es importante, hermano, estar en paz con Dios? Porque la persona que no está en paz con Dios, sabe, hermano, no puede ni dormir bien. La persona maliciosa, la persona que le persiguen sus pecados, su propia pecaminosidad, no está en paz con Dios. Y la Biblia dice que para los malvados no hay paz. Vamos a ir un momento al Antiguo Testamento. No lo pierda, Romanos capítulo 5. Vamos a ir un momento al libro de Isaías, capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 21. Isaías capítulo 57, versículo 21, mire lo que dice ahí. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? Para los impíos, para los pecadores, para los malvados, para ellos, ¿qué cosa? No hay paz. En otras palabras, hermanos, ¿qué está diciendo? Para la gente como nosotros, que somos pecadores igual, no somos merecedores de estar en paz. La gente que tiene malas intenciones, la gente que comete malas acciones, incluso la gente que tiene malos pensamientos, según la Biblia, no merece estar en paz. No lo merece, no lo merecemos, hermanos. Dijo mi Dios, no hay paz para los malvados, no hay paz para los pecadores. Dios establece que el que es malvado y el que es pecador no esté en paz. Pero cuando leemos, otra vez volvamos a Romanos 5, cuando leemos dice, tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1.
maravilloso, hermanos, es esto. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Estamos en paz con nuestro Padre Celestial. La paz de Dios, hermano, estar en paz con Dios no es simplemente un sentimiento de tranquilidad, ¿no? De que estamos bien, sino que significa una reconciliación completa, una reconciliación definitiva entre Dios y los creyentes. Esa paz con Dios es la certeza de que la enemistad ha sido eliminada y por tanto la relación con Dios ha sido restaurada. Eso, mis hermanos, es estar en paz con Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, escuche esto de versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El versículo 18 dice, hermanos, que Dios nos reconcilió a nosotros con Él mismo por medio de Cristo. Otra vez, hermano, la Biblia refrenda esta verdad. No es porque nosotros merecíamos estar en paz con Dios, sino que Dios mismo nos ha dado la salida para que podamos tener paz con Él. Esto, hermanos, ha sido una iniciativa de nuestro Padre Dios. Simplemente nuestro Padre Celestial ha sido iniciativa de Él reconciliarnos. Por eso dice reconciliarnos consigo mismo. Él podría decir, bueno, a todos estos pecadores los voy a castigar y se van a ir todos al infierno. Él podría haber dicho eso. Pero Él, ¿qué hace? En una muestra de amor, Él nos reconcilia a nosotros los pecadores consigo mismo, dice la palabra. Nos reconcilia con Él. Dios estaba, dice el versículo 19, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero ¿cuál es la condición, hermanos? Nuevamente, y esto lo venimos diciendo cada domingo, hermano, la única condición es la fe en Cristo. Usted no necesita, hermano, hacer actividad adicional para ser justificado por Dios. Usted no necesita hacer un peregrinaje. Usted no necesita tener una estatua en su casa o prenderle velitas. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice? La fe en Cristo Jesús. Es lo único que nos puede traer justificación y paz con Dios. La justificación por fe, hermanos, nos permite tener la firme seguridad de que vamos a ser salvos de la muerte eterna y de la ira venidera. Sabemos, hermanos, que la Biblia habla de la muerte eterna o de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física, que todos vamos a sufrir en algún momento. Pero luego la Biblia declara que hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual. Y esto ocurrirá cuando sea el juicio de Dios y aquella persona que no ha creído en el nombre de Jesucristo va a ser, según la Biblia, lanzado en un lago de fuego. Su alma.
Esa es la muerte eterna, que significa la separación irremediable y eterna de Dios. Pues el ser justificado, hermanos, nos permite tener la seguridad de que vamos a ser salvos de la muerte segunda y de la ira venidera. Volvamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice de esta manera: por quien, o sea, está hablando de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, dice la palabra. Esto, hermanos, significa que nuestra posición en Cristo es segura y es estable. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestra salvación ya es un hecho consumado. La Biblia dice que somos salvos por la fe en Jesús. Es decir, hermanos, que esto no depende de nuestras acciones o de nuestros sentimientos, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. No quiere decir, hermanos, eso, que podemos vivir como se nos dé la gana. No es así. La Biblia nos exhorta a que nosotros cada día renovemos nuestra mente y nuestras acciones. Que cada día honremos al Señor con nuestra vida, pero eso no nos va a hacer salvos, hermanos. También lo hemos dicho varios domingos atrás. El que usted sea buena gente no lo va a llevar al cielo, ¿sí? El que usted sea un buen ciudadano, una persona respetuosa y honorable, eso no lo va a llevar a usted al cielo. La Biblia dice que usted debe ser respetuoso, amar a su prójimo como a sí mismo. Usted tiene que ser generoso, ayudador, tener compasión de la gente que necesita. Amén, si lo estamos haciendo. Pero estas cosas, hermanos, no te hacen merecedor del cielo. Porque si así fuera, hermanos, los moralistas, que hay muchos en este mundo, los moralistas irían al cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que únicamente serán justificados aquellos que creyeron en el nombre de Jesucristo. Nada más. Nada más, nada en absoluto le puede a uno librar su alma de la condenación eterna, si no es la fe en Jesús. Ahora bien, nada de lo que nosotros hagamos, nuestras acciones o nuestros sentimientos, va a superar a la obra perfecta hecha por Cristo en la cruz. Él dio su vida por los pecados, por los pecadores. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Vamos un poco más adelante. Libro de Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Aquí hay algo muy revelador, hermano, y yo le pido toda su atención en este pasaje. Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Dice ahí: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Amén, hermanos. Dice, en la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Es decir, no se necesitan más sacrificios, hermano. No se necesitan más sacrificios. El sacrificio de Cristo, dice textualmente, ha sido hecho una sola vez y para siempre. Entonces, todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, hermano, ya está santificado, ya está justificado delante de Dios Padre. Y el versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está
día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Mire, hermano, hay algo bien revelador acá. Ni siquiera el asistir a la iglesia te va a hacer salvo, hermano. Dice aquí, los sacerdotes día tras día están ministrando, están ofreciendo los mismos sacrificios, se están congregando todos los domingos, pero hermano, eso no te va a hacer salvo. Eso no te va a justificar delante de Dios. Vos no vas a poder decirle a Dios el día que estés en su presencia, Señor, pero yo iba a la iglesia todos los domingos. Señor, yo estaba involucrado en este ministerio, hermano. Dios va a medir nuestros corazones y va a entender y va a discernir si realmente tu fe estaba en Jesús el Señor. Nada más. Dice acá que los sacerdotes están ministrando todos los días los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Hermano, abramos los ojos. Todo eso que la gente hace, hermano, no le va a quitar sus pecados. El hecho de que una persona se arrodille y le ponga velitas a su estatua o que haga un peregrinaje, todos esos sacrificios que la gente quiera hacer, hermano, no le va a quitar sus pecados. Lo único que nos justifica y nos hace merecedores del perdón de Dios, hermano, es la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ahora escuche esto, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén, hermano. Marque ese versículo 14 en su Biblia. Dice que Jesús con una sola ofrenda, su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que creen en Él. Por eso el primer versículo que hemos leído esta mañana dice, justificados pues por la fe. ¿Se da cuenta, hermano? Qué preciosa es la palabra de Dios, que nos muestra con tanta claridad, hermano, cuál es la manera en que nuestra alma va a ser librada de la ira venidera y del castigo eterno de Dios para esta humanidad pecadora. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y bueno, y continúa el relato. Entonces, hermanos, tenemos una seguridad, una certeza de nuestra salvación, aquellos que creemos en el Señor. Ahora sí podemos nosotros estar seguros que Dios nos va a librar de esa ira venidera, porque somos justificados no porque lo merecemos, no porque somos buena gente o buenas personas, no, mis hermanos. Hay millones de personas en este mundo moralistas que creen que por un acto de generosidad merecen irse al cielo, hermanos. Creen que porque ayudaron a un necesitado en determinado momento de su vida, creen que son merecedores del cielo, hermano, no. Ya hemos aprendido en el estudio anterior, cuando tú haces algo bueno, eso no es gracia, eso es deuda, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hemos leído en Romanos capítulo 4. Cuando tú haces algo bueno, eso no es gracia, eso es deuda. Y a lo mejor Dios te lo va a pagar. Si tú hiciste bien a alguien, a lo mejor Dios te va a bendecir de otra forma. Amén, está bien eso. Pero eso no te va a salvar.
porque no es gracia, es deuda. Eso lo hemos leído y lo hemos estudiado en domingos anteriores. Nosotros tenemos una garantía, hermanos, de nuestra salvación justamente por el texto que estamos leyendo. Pero ahora vamos a volver al libro de Romanos capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice ahí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo 8, hermano, deberíamos todos aprendérnoslo de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, qué acto de amor tan grande que alguien puro, que alguien bueno, que alguien santo muera por gente mala, por gente pecadora. Y miren la reflexión que hace en el versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana a usted, ¿usted moriría por alguien? ¿Usted daría su vida por alguien? Dice ahí, puede ser que alguien osara morir por alguien bueno. A lo mejor si a alguno le dicen, oye, ¿tú morirías por tu mamá? A lo mejor alguno va a decir, sí, yo daría mi vida por mi mamá, yo moriría por ella. O por su papá, o por su hijo, por su hija, a lo mejor. Dice, quizás alguno osara morir por alguien bueno, por alguien justo, pero yo te pregunto, ¿vos morirías y darías tu vida por alguien malo? ¿Por alguien a quien no conoce y que encima es malo? ¿Por un criminal, por un violador, por un asesino, por un estafador, por un maleante? ¿Vos darías tu vida por esa persona? Quizás la respuesta generalizada sería no. Entonces ahí está, hermanos, la grandeza del amor de Dios. Dice en el versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo todos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, alguien tan santo, alguien tan justo, alguien tan bueno, muere por gente mala. Hay una escena muy hermosa que la Biblia la describe cuando Jesús está agonizando ya, muriendo en la cruz, derramando su sangre. ¿Y qué dice el Señor? Él se pone a orar con Dios Padre y le dice, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Cualquiera de nosotros, ¿qué diría? Padre, castigalos a estos sinvergüenzas que me están lastimando. Toma venganza de estos que me están dañando, que me están asesinando. Yo soy inocente. Cualquiera de nosotros humanamente haría eso. La Biblia dice que Jesús, al ser el Hijo de Dios, Él tenía el poder. ¿Cree usted que Jesús no podía bajarse de la cruz? Jesús tenía el poder y la autoridad para bajarse de la cruz. Él de un soplido pudo haber eliminado a todos los soldados romanos que los tenían cautivos en ese momento. Imagínese a alguien bueno, alguien puro, alguien justo y alguien que tiene el poder de Dios. Por amor, Él dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo.
A ese nivel, hermanos, el amor de Dios. A ese nivel es el amor de Dios. Por eso es que por medio de Él, hermano, de un santo, por medio y solo por medio de Él, podemos ser justificados. Lo demás es simplemente buenas acciones. Lo demás simplemente son actos de caridad y de generosidad. Está muy bien, hermano, si usted hace actos bondadosos. Está muy bien, pero eso no lo hace merecedor del cielo a usted, ni a mí, ni a nadie. Somos justificados porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es una iniciativa de Dios, hermano. No es que nosotros lo merecíamos, es una iniciativa de Dios. Dios no quiere enviar a la humanidad a la condenación. Lamentablemente la humanidad lo rechaza. Sigamos leyendo el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Y gloria a Dios, hermano, por esto. Justificados en la sangre de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Hermano, cuando usted y yo estemos delante del juicio de Dios, Él va a decir, este hombre, esta mujer creyó en la sangre del Cordero, en la sangre de mi Hijo amado Jesús. Por lo tanto, dice, seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mire, otra vez lo dice, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué preciosa esperanza, hermano, el Señor nos da. Y no solo esto, dice el versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermano, ¿se da cuenta que en ningún momento menciona a María, a los apóstoles, a los actos de caridad? No está mencionando en ningún momento a nadie que no sea Jesucristo el Señor. Por eso es que el pueblo evangélico, hermano, tiene que compartir la fe en Jesús, tiene que predicar de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Porque es la única manera en que la humanidad puede estar en paz con el Creador y puede ser salvo de la ira venidera. Nos gloriamos en Dios, dice el versículo 11, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La única forma, hermano, en la que podíamos ser reconciliados con Dios era a través de Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Te has reconciliado con Dios Padre por tu fe en Jesús? Ya es el tiempo, el Señor te está llamando. Deja ya de pensar que por tus buenas acciones mereces irte al cielo, hermano, estás equivocado. No basta con ser una buena madre, un buen padre, un buen ciudadano. No basta con actos de caridad o de generosidad esporádicamente. No basta con eso, hermano. Reconciliémonos con Dios. Solamente por medio de Cristo los pecadores somos justificados de nuestros pecados. Leamos el versículo 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se está refiriendo a Adán, el pecado original. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos,
todos somos pecadores. Todos somos pecadores delante de Dios por causa de la desobediencia de Adán. Todos los seres humanos fuimos contaminados por el pecado. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Leamos. Dice, así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire cómo la Biblia, hermano, muestra el efecto de una persona y luego el segundo efecto de otra persona en el Hijo de Dios. Por causa de Adán, el pecado original, el pecado entró en el mundo y consigo trajo la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Pero así como por uno entró el pecado, por uno viene la gracia. Y esto es importante que lo podamos entender, hermanos. Somos pecadores por naturaleza. Todos somos pecadores por naturaleza. Unos más, evidentemente, que otros. Pero todos somos pecadores por naturaleza. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. No hay nadie que haga solamente lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto lo declara perfectamente el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Vamos un poquito adelante, Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. O sea, él encuentra esta ley. ¿Qué cosa? Que el mal está en mí. Pablo está reconociendo que el mal está en él. Oiga, y estamos hablando no de cualquier persona. Estamos hablando de uno de los mayores apóstoles de Dios que está declarado en la Biblia, el apóstol Pablo. Un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios. Pero ¿qué dice este gran hombre de Dios? Dice, yo encuentro esta ley, que el mal está en mí. Él está reconociendo, hermano, que él es un pecador. Todos nosotros somos pecadores. El mal está en nosotros. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué revelador y qué importante, hermanos, es entender esta verdad. En otro pasaje, Pablo diría, lo que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo, hermanos, a pesar de ser un hombre de Dios, él está reconociendo que el pecado vive dentro de mí. El pecado vive dentro de mí. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque somos hijos de Adán. Nuestro padre original en esta tierra es Adán. Adán y Eva, ellos son nuestros padres terrenales originales. De ahí se viene toda la humanidad hasta nuestros días. Toda la descendencia.
Pues hemos heredado ese pecado original de nuestros primeros padres y por lo tanto todos nosotros somos pecadores. Usted es un pecador, yo soy un pecador, todos. Y dice este hombre de Dios, porque según el hombre interior, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, nuestro corazón está dispuesto, nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Con mi mente, dice, quiero deleitarme, me deleito en la ley de Dios. Con mi hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros. Y aquí está hablando, hermano, de la parte más externa de nuestra parte física. Nuestros razonamientos, nuestras acciones, nuestras palabras. Dice en el versículo 23, hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es que nuestra parte humana, hermanos, nos lleva, nos impulsa y nos empuja hacia el pecado. No queremos hacer cosas malas. Y entonces hay una lucha entre nuestro antiguo hombre y el nuevo hombre, entre nuestra antigua naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Hay una lucha ahí tremenda y en el nombre del Señor tenemos que vencer. Porque dice que esta otra ley que está en nuestro cuerpo nos lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces esto se constituye, hermanos, en una lucha entre el espíritu y la carne. Una lucha entre el espíritu y la carne. Por lo tanto, hermanos, al ser hijos de Adán y Eva, todos heredamos el pecado original. Todos somos pecadores. O como alguna vez el pastor nos ha ilustrado, como que tenemos un almácigo, como que tenemos una pequeña maceta en nuestro corazón, con una semillita ahí adentro. Esa semillita es el pecado original. Cada uno de nosotros tenemos ese almácigo, esa maceta con la semillita del pecado original de Adán en nuestros corazones. No debemos nosotros regar ni abonar esa semilla para que no germine y no florezca y dé frutos de maldad y de pecado en nuestras vidas. Tenemos que tratar de que esa semillita ahí se quede y no germine, que esa semillita no dé frutos. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, con esta humanidad? La humanidad todos los días le está echando agüita a esa semilla. Y sale una plantita de pecado ahí adentro de nuestro corazón. Y hay gente que todos los días le está echando abono y le está echando agua para que eso florezca y salga más pecado, hermano. El pecado original está en nosotros. Todos nosotros llevamos el pecado original. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, hay que morir nosotros interiormente a esa vieja naturaleza, a esa semilla de maldad del pecado original. Todos los días debemos combatir, hermanos, esa vieja naturaleza. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo en el versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa semilla no se la puede quitar. Lamentablemente, hermanos, mientras estemos en esta tierra, esa semillita del pecado original no la podemos quitar. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se puede. No se puede. ¿Cuándo vamos a ser libres finalmente de esa semilla de maldad? ¿Sabe cuándo? Cuando usted ya deje este mundo. Cuando muramos. Cuando muramos y pasemos a un estado espiritual, hermano,
esa semilla de maldad ya no estará, porque ya no tendremos un cuerpo físico. Ya no tendremos un cuerpo físico, ya no va a haber dónde pose esa semillita de maldad que tenemos en el corazón. Pero mientras eso no ocurra, mientras sigamos en este mundo, tenemos la semilla de maldad y por lo tanto necesitamos ser justificados. Un último versículo, 1 Corintios 15, 22. Con ese vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Y quisiera que este versículo también lo subrayen en su Biblia, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos a leer 21 y 22. Dice de esta manera: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, se refiere a Adán, también por un hombre, o sea Cristo, la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se da cuenta, hermano? El pecado de Adán trajo al mundo la muerte. Por un hombre entró el pecado y la muerte, y por un hombre la resurrección y la vida eterna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta reflexión importante, Señor, de que solo en Cristo Jesús hay justificación. Gracias, Padre, porque entendemos que la semilla de maldad está en nosotros, por nuestros primeros padres. Reconocemos, Señor, que no somos buenos, no somos buenas personas. Tendemos al pecado. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores. Mas ahora por tu gracia, por tu misericordia, por la fe en Cristo Jesús, tu Hijo amado, somos salvos de la ira venidera. Oh Señor, te pedimos que no decaiga nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor, porque es la única manera en que podemos ser justificados. Lo creemos, Señor, no porque lo merecemos, sino porque grande es tu amor. Gracias, Señor. Y si alguno no ha entregado su vida a Cristo, esta es su oportunidad. Y dígale de esta manera: Señor Jesús, yo te doy gracias por entender estas verdades. Te pido que me perdones mis pecados. Perdona todo lo que soy. Limpia mi mente y mi corazón de todos los pecados antiguos y presentes. Y enséñame a perdonar a aquellos que me han hecho daño. Perdóname, Señor, si hay odio en mi corazón o rencor. Perdóname, Señor. Y yo te invito que entres en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Te recibo como mi Señor y Salvador, porque solo en ti mi alma, mi espíritu podrá ser salvo. Lo creo, Señor. Gracias. Hazme una nueva persona. Dame la fuerza, Señor, para ya no ser como he sido hasta hoy, para ser una persona distinta, que glorifique, que exalte tu nombre. Gracias, bendito Dios. Te encomiendo mi vida y mis actos. Te doy gracias. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.